Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios para que cada uno de nosotros estemos preparados a este tiempo profético que estamos viviendo. Las Escrituras, la palabra de Dios, es lo que Dios ha dejado para que todo aquel que crea en Él, conforme a las Escrituras, tenga vida eterna y pueda saber el tiempo que estamos viviendo. Y toda la riqueza, todas las promesas que están en las Escrituras, Dios cumple para sus hijos, para sus amados. Por eso es importante que podamos conocer en primer lugar a Dios y conocer también su verdad, su palabra para este tiempo. Y estamos compartiendo que Dios prepara a su pueblo, prepara a su iglesia, prepara a sus discípulos, prepara a todos los que le aman. Dios preparó a su pueblo. Dios preparó inclusive a su pueblo de su origen, de Abraham. Dios preparó que él sería padre y que de él haría una gran nación y que de él sería bendita toda la familia de la tierra. Él lo anticipó, lo prometió. Y así como Dios prometió, Él cumplió. Prometió que su descendencia sería a partir de su propio hijo, no de un esclavo nacido en su casa. Y que su pueblo sería esclavo en una tierra ajena. Cosa que ocurrió por 400 años. Fíjense que Dios preparó, inclusive aunque Él no iba a ver, pero está en las Escrituras. Dios lo preparó por todo lo que su pueblo iba a crecer y desarrollarse en una tierra ajena, en esclavitud. El pueblo creció allí, en Egipto, y que iba a ser liberado a los 400 años. Dios cumplió su palabra. O sea, fíjense que Dios también da años, como en este caso 400 años, y que iba a ser liberado su pueblo de la tierra de Egipto con gran riqueza. Cosa que el Señor cumplió. Y dio lo que Él promete. No solo prometió al Hijo, sino que también prometió que iba a tener un territorio, la tierra prometida. Lo que Dios prometió, lo cumplió. Y el pueblo de Israel actualmente está justamente viviendo en la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Por lo tanto, es pueblo de Dios y es el territorio que Dios le ha dado. Por lo tanto, el pueblo de Israel va a permanecer. Siempre habrá un remanente que permanecerá para siempre y también su territorio. Nadie podrá destruir al pueblo de Dios porque es pueblo de Dios. O sea, Dios lo preparó. Dios preparó, lo anticipó. Inclusive cuando fue llevado cautivo a Babilonia, le dijo por 70 años. Y Dios le dijo que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré mi buena palabra para con vosotros y haré volver a este lugar. Fíjense que Dios le dijo, en primer lugar, 400 años serían esclavos, que serían liberados. Y aún después de la desobediencia del pecado, que fueron llevados cautivos a Babilonia, después de 70 años, Dios cumplió su palabra. Dios siempre prepara. Y de igual manera estamos compartiendo que Dios prepara a sus discípulos. Dios preparó inclusive a Pedro, que iba a ser tentado, que iba a ser probado, pero que Jesús iba a estar orando para que su fe no falte. Y vuelto, confirma a tus hermanos. Dios es fiel. Dios prepara a sus discípulos. Y yo te pregunto, ¿eres discípulo de Cristo? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Sigues al Cordero? ¿Sigues a Jesucristo? Porque hay bendiciones, promesas para aquellos que confían en Jesucristo. Y en esta ocasión vamos a seguir viendo la palabra de Dios. Cómo Dios preparó a sus discípulos. Qué bueno saber esto. Dios prepara para el porvenir. Dios te prepara cómo enfrentar las circunstancias de la vida. Dios nos prepara
para recibir las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Dios nos prepara para recibir la herencia que inclusive tenemos de parte del Señor. Y vamos a ver algunos versículos de las Escrituras para que vean que una y otra vez Jesús le anticipó a los discípulos que era necesario. En Marcos capítulo 9, verso 31, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pero porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre y le matarán, pero después de muerto, Él resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Fíjense que el Señor Jesús preparó a sus discípulos, les anticipó de lo que le iba a ocurrir, que iba a ser entregado, que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. O sea que Dios no hace sin revelar a sus hijos, a sus amados, las situaciones difíciles que van a ocurrir, que va a venir. Por eso Dios prepara a la iglesia. Dios va a preparar a su amado. Dice, para presentársela a sí mismo. O sea que Dios va a estar trabajando con aquellos que Él ama para que estén preparados. Por eso el rescate, el zarpazo, el arrebatamiento no va a ser una sorpresa para los que aman al Señor. Porque los hechos por los acontecimientos, sabremos que estamos cerca de ese evento glorioso que va a ocurrir. Por eso estamos compartiendo las Escrituras, la palabra de Dios, que estamos viviendo tiempos proféticos, no sabemos por supuesto, pero será en la fiesta de las trompetas, porque dice se tocará trompeta. Así que estamos a la gran expectativa, esperando la venida del Señor. Y fíjense lo que dice en Marcos capítulo 8, verso 31 también. Nuevamente, una y otra vez, el Señor Jesús le dice, le prepara una y otra vez a los discípulos porque no entendían que esto va a ocurrir. O sea que todo lo que está en las Escrituras, todo lo que está en la palabra de Dios, se va a cumplir. Es inevitable. Por supuesto que son bendiciones, aunque nosotros veamos de una manera diferente. Dice el verso 31 del capítulo 8 de Marcos. Y comenzó a enseñarle. Fíjense que para siempre los discípulos son alumnos, son aprendices que están recibiendo la enseñanza del Maestro, el Señor Jesús. Comenzó a enseñarles que le era necesario, fíjense que le era necesario, es algo que es inevitable, tiene que ocurrir, le es necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muertos y resucite después de 3 días. Nuevamente, fíjense cómo le anticipa de lo que le va a ocurrir, por lo que Jesús va a pasar. Y va a ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, por los grandes, por los religiosos de aquel tiempo. Y esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a recomendarle. Y nuestra versión dice, jamás te acontezca tal cosa. Fíjense, uno ve a Pedro de esta manera y uno dice, por supuesto, humanamente, ¿cómo va a querer la muerte de su amigo? ¿Quién va a querer la muerte de su maestro? Viendo desde un punto humano,
Si nosotros estaríamos también en el lugar de Pedro, seguramente haríamos lo mismo. ¿Quién va a querer la muerte de su maestro? Porque ellos no veían el plan y el propósito eterno de Dios. Entonces comenzó a recomendarle, comenzó a decirle, jamás te acontezca tal cosa. O sea que, pero fíjense, Jesús tiene que corregirlo y delante de todos los demás. Dice el Señor Jesús, fíjense en lo que dice, y llamándole a la gente y a sus discípulos, fíjense lo que dice, llamándole a la gente y a sus discípulos, el verso 34 del verso 8. Y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto está diciendo antes. Pero el verso 33 dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro, diciendo, quítate de mí, Satanás, porque no mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es lo que estamos compartiendo. Que los hombres miran a partir de su visión, pero no pueden ver el plan perfecto de Dios. Estaban los planes que Jesús iba a morir, que iba a ser entregado y que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y en todos los evangelios, el Señor Jesús preparó a sus discípulos, preparó para este evento, para este hecho que iba a ocurrir en su vida, que es necesario, que era necesario, y Jesús le enseñaba. Y esto es importante. Jesús también nos está enseñando. Dios está enseñando a su pueblo, Dios está enseñando a su iglesia en este tiempo profético que estamos viviendo. Qué importante que podamos captar y que podamos tener la mira de Dios, ver desde la perspectiva de Dios el tiempo que estamos viviendo. Y ahora vamos a ver, para que ustedes vean que lo que el Señor Jesús dice, lo que Dios dice, siempre se cumplirá. Lucas capítulo 24, del verso 6 al 8, cuando las mujeres el primer día de la semana van al sepulcro y no ven al Maestro, no ven a Jesús. Les dice el ángel, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Le está haciendo acordar a las mujeres que fueron a ver, que ellos se acordaran que él mismo le habló ya en Galilea de toda esta cosa, diciendo, era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Nuevamente, inclusive los ángeles están diciendo el cumplimiento profético, el cumplimiento de que lo que el Señor Jesús le dijo, sí que iba a ser entregado, que iba a sufrir, pero que iba a resucitar al tercer día. Y aquí está el cumplimiento profético, aquí está el cumplimiento de las escrituras de la palabra de Dios. Jesús resucitó. Y el ángel le hace acordar a las mujeres que esto es lo que el Señor Jesús le habló cuando estaba en Galilea, que era necesario. Y allí ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Fíjense cuántas veces el Señor nos habla de una manera diferente, a través de diferentes circunstancias, nos habla a través de sus palabras, a través de su espíritu, a través de la iglesia, a través de sus hermanos, de nuestros hermanos. Qué importante. Como dijo el apóstol Pablo, también examinarlo todo y retener lo bueno, por supuesto.
pero debemos tener discernimiento espiritual para saber a la luz de las Escrituras el tiempo que estamos viviendo. Y los que iban camino a Emaú, por ejemplo, fíjense lo que dice las Escrituras, en el capítulo 24, versos 26 y 27 dice, el Señor Jesús, después de charlar con los... Si ustedes pueden leer todo el capítulo 24, van a ver todas las enseñanzas. Solamente voy a el énfasis que está en las Escrituras. No era necesario, le dice Jesús a los dos caminantes que iban camino a Emaú, que el Cristo padeciera estas cosas. Fíjense, no era necesario, o sea que era inevitable, era necesario que se cumpliera todo. Era necesario, ¿acaso no era necesario que padeciera estas cosas y que resucitara y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y el caminante que iba con los discípulos que iban camino de Emaús era Jesús mismo, y le estaba diciendo que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito en la ley de Moisés y los profetas. O sea que nada de lo que pasó el Señor Jesús pasó sin que Él lo anticipara, sin que Él lo preparara a sus discípulos, que estas cosas iban a ocurrir, que era necesario. Que es necesario. Por eso que es importante. Dios prepara a su pueblo, Dios prepara a sus hijos, Dios te va a decir, Dios va a revelar a sus hijos. Dice el verso 44, fíjense del mismo 24, dice, y después de resucitar y estar ahí con los discípulos ya resucitados, le dijo, estas son las palabras que os hablé. Fíjense que le está hablando del pasado, que ya le habló. Estas son las palabras que Jesús ya le habló, le anticipó, los preparó una y otra vez, diciéndoles que iba a ocurrir, que os hablé, estando aún con vosotros. Dice que le hablé estando aún con vosotros. Que era necesario, fíjense la palabra, que era necesario que sea crucificado. Dice que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Todo estaba en la palabra de Dios. Todo lo que el Señor Jesús, fíjense, le enseñaba a los discípulos. Lo importante es querer ser enseñado, en ser enseñable, ser flexible, recibir las indicaciones de Dios y aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces no entendamos, pero sabemos si es que están los planes de Dios y la palabra de Dios se va a cumplir. Quiero decirte que Dios te está preparando. Dios está preparando a su iglesia para este evento que va a ocurrir. Yo no sé si será en este año, en la fiesta de la trompeta, no sé. Pero qué bueno que pueda estar, que tenga una mente abierta a la comprensión, a la luz de la verdad, de las Escrituras. Porque Jesús quiere enseñarnos, Dios quiere enseñarnos. Así como enseñó a sus discípulos, preparó a sus discípulos para los hechos que iban a ocurrir en su propia vida, pero que iba a resucitar al tercer día, porque estaba en los planes perfectos del Padre. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Pero qué importante, que así como los discípulos, ¿qué son los discípulos? Los discípulos están con Jesús. Los discípulos son los que están con Jesús y los que siguen a Jesús. Y que siguen las instrucciones de Jesús, las enseñanzas de Jesús. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar con Dios. Tenemos que estar en una relación, en una intimidad con Dios todos los días.
entra a tu aposento y cierra la puerta, dice, allí en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Yo te pregunto, ¿tenés esa relación con Dios en lo secreto, en esa intimidad? ¿Cuántos tiempos dedicas para buscar al Señor en este tiempo? ¿Cuántos tiempos? ¿Cuánto tiempo está con Él? ¿Y cuánto tiempo está con la palabra de Dios para saber las enseñanzas de Jesús, las instrucciones de Dios? ¿Cuántos tiempos? ¿Estás aplicando a tu vida las enseñanzas del Señor? ¿Estás orando para que Dios te revele, para que Dios te muestre el tiempo que estamos viviendo? Qué importante. La misma palabra dice, segunda Pedro capítulo 1, verso 19. Dice, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacer bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética está en las Escrituras, lo que estoy compartiendo, lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, de lo que iba a acontecer, lo que iba a ocurrir. Y preparó a sus discípulos para estos hechos, para que ellos estuvieran preparados cuando ocurrieran estos eventos en su propia vida. De igual manera, Dios nos va a preparar. ¿Tú piensas que Dios te va a dejar en la oscuridad? ¿Te va a dejar allí a un lado y sin mostrarte el camino? El que busca la voluntad de Dios sabrá que estamos cerca, que Dios viene pronto por todos los acontecimientos que están ocurriendo. Cristo viene por ti, por mí. Cristo viene por su iglesia. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas aceptar a Cristo. Fíjate que estaban en las profecías, estaba en la palabra de Dios, dice, en 1 Pedro capítulo 1, verso 20, dice, destinado ya desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea que Jesús ya estaba, ya desde la eternidad, el Padre sabía que iba a ocurrir, que Cristo iba a morir a su tiempo, por cada uno de nosotros, pero manifestado, dice, a los postreros tiempos por amor a vosotros. Así que si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas aceptar a Cristo y ser parte también del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, que Dios está preparando este tiempo para aquellos que le aman de verdad. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu verdad. Gracias porque todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se cumplió, Señor, en tu vida, Señor. En tu nacimiento, en tu ministerio, en tu muerte y resurrección. Y gracias porque está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor Jesús, gracias por tu muerte en la cruz, porque moriste allí por mis pecados, Señor. Quiero que vengas a mi vida y que sea mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Y te doy gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Dios te bendiga.